ataque de Estados Unidos a Venezuela, una incursión militar. Por lo menos a Estados Unidos ha asesinado a 100 personas en lanchas rápidas, sí, que verdaderamente no son lanchas de narcotraficantes, son lanchas rápidas, hay asesinatos a mansalva o ejecuciones extrajudiciales, pero lo que yo de pronto insisto, no hay que olvidar, el comportamiento de Estados Unidos en Venezuela es el que hemos tenido en México, no lo vemos, pero desde 1968 nosotros sabemos lo que es la CIA, lo que es la inteligencia de Estados Unidos. En 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz actuó contra estudiantes, contra maestros, porque veía una revuelta comunista que nunca existió, porque no hubo, ni hoy todavía no hay una sola prueba. Y la CIA instigó esa revolución comunista y Gustavo Díaz Ordaz, controlado por la CIA, ordenó una matanza de estudiantes que se prolongó en lo que llamamos ahora guerra sucia. La política de Donald Trump sigue ese camino. Ese camino, y el pretexto puede ser cualquiera. Dicen que la doctrina Monroe, pero para mí debemos recordar, más allá de la doctrina Monroe, cada presidente de Estados Unidos ha sido igual. Hasta los que parecen buena persona como Bill Clinton, que parecían o Barack Obama, son asesinos. Eso hay que decirlo. Hemos pasado por intervenciones, golpes de Estado. La CIA, solo en América Latina voy a citar, no voy a otra parte del mundo. Guatemala, Argentina, Panamá, República Dominicana, a Paraguay, a Chile. Eso ha sido Estados Unidos para América Latina, es una figura maligna. Y si no notamos en mucho tiempo la presencia de la CIA o la CIA fue invisible en México, es por una razón, porque por lo menos 5 presidentes mexicanos estuvieron bajo salario de la CIA. Eso no lo digo ahora, está probado, vengo años denunciando estos problemas. Los presidentes de Estados Unidos son perversos, pero también han sido perversos los presidentes mexicanos. Adolfo Ruiz Cortines trabajó bajo salario de la CIA. Adolfo López Mateos, que yo insisto, urge desmitificar la figura de López Mateos, sí hizo cosas buenas, la nacionalización de la industria eléctrica, pero trabajó bajo salario de la CIA. Sí, era un tipo represor por órdenes de la CIA. Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez también cobraba en la CIA. Y José López Portillo también cobraba en la CIA. Por eso no se notaba la mano de la CIA en México. ¿Por qué? Pues porque los presidentes trabajaban para ellos. Y después, a partir de Miguel de la Madrid Hurtado, no cobraban en la CIA. En realidad estaban al servicio de la Casa Blanca. Cada presidente que pasó por este país, en el neoliberalismo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, a Vicente Fox Quesada del PAN, Felipe Calderón Hinojosa del PAN y Enrique Peña Nieto, estaban al servicio de Estados Unidos. Se acabaron este país. Así que podemos decir, ¿por qué no se nota la mano de la CIA en México? Por eso, porque trabajaban para ellos. Hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que puso un alto. Él frenó lo que hacían en el gobierno, cuando en 1988 hay ese escandaloso fraude para imponer a Salinas, la Casa Blanca intervino. Y la Casa Blanca validó el fraude con una condición, que Carlos Salinas de Gortari le abriera la puerta a todas las agencias de inteligencia, policíacas, espionaje, contraespionaje de Estados Unidos. Y Carlos Salinas de Gortari lo hizo. Así que por eso validó Estados Unidos el triunfo. Y cuando en el fraude de 2006 pasa lo mismo, yo he documentado como 2 semanas antes de las elecciones, un enviado del INE llegó a la
embajada de Estados Unidos en México para decirles que eh, que Felipe Calderón Hinojosa iba a ganar las elecciones con un margen pequeñito. ¿Cómo sabían 2 semanas antes? Pues porque habían preparado un fraude escandaloso y la Casa Blanca puso la misma condición, que se mantuviera el número indeterminado de agentes de la CIA, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad, los alguaciles o los sheriffs de Estados Unidos, todas las agencias de policíacas de inteligencia se mantuvieran las agentes y se incrementara. Así que ¿cuántos agentes había de Estados Unidos? La verdad es que nadie tenía control, pero yo tengo testimonios de cómo, por ejemplo, en el gobierno de Calderón, la DEA participaba en sesiones de tortura como testigo de criminales que supuestamente le servían. Y llega López Obrador y lo que hace es cerrarle la puerta. Por eso el odio a López Obrador, por eso el odio a Claudia Sheinbaum Pardo, que mantiene la misma política. Así que nunca vimos la mano de la CIA como hoy se ve en Venezuela. ¿Por qué? Pues porque los presidentes cobraban en la CIA. ¿Cómo íbamos a ver la mano de la CIA si cobraban en la CIA? ¿Y cómo íbamos a ver la presencia de la CIA en los gobiernos de la Madrid a Peña Nieto si ellos servían directamente a la Casa Blanca? Y ahí están como, por ejemplo, Hillary Clinton, el equipo de Hillary Clinton preparó la iniciativa para reformar energética, la iniciativa energética de Enrique Peña Nieto. Así que servían a la Casa Blanca. ¿Por qué íbamos a ver esa mano? Pero siempre ha sido la presencia de la CIA, la Casa Blanca, perniciosa en toda América Latina. Yo les decía, los países en los que he intervenido verdaderamente es escandaloso. Y nunca, por eso hace bien la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nunca la presencia de Estados Unidos en un país ha sido para mejorar. En cada uno de esos países se desatan represiones violentísimas. Por ejemplo, en 54, cuando coordina el golpe de Estado, en Guatemala, hay una ola de represión violenta que deja más de 3,000 muertos. En Argentina pasó lo mismo, en Chile pasó lo mismo y después se implementan la operación Cóndor, sí, y después en Guatemala, por ejemplo, después del golpe de Estado en 54, estalla una guerra civil que se prolongó, estalló la guerra civil en 60 y se prolongó hasta 1994 y la CIA tuvo mucho que ver en el llamado genocidio de Guatemala. Más de 200,000 personas fueron asesinadas o desaparecidas entre 1960 y 1996, además de las 3,000 personas que murieron en el golpe de Estado. Así que la CIA organizó un ejército paramilitar guatemalteco. Desaparecieron comunidades enteras, indígenas, líderes sindicales, estudiantes, personas religiosas. Así que la presencia de la CIA nunca ha sido buena. Y yo recuerdo muy reciente, en junio de 2009, la CIA orquestó un golpe de Estado para derrocar al presidente hondureño Manuel Zelaya. Pero la mano siniestra de Estados Unidos la hemos visto en El Salvador, en Nicaragua, en Ecuador, en Costa Rica, en Panamá, en Cuba, en Haití, en Puerto Rico, en República Dominicana. Muchos gobiernos democráticos fueron derrocados para instalar dictaduras pro-estadounidense. Así que podemos hacer una lista completa de las intervenciones de la CIA, en Granada, en Venezuela, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay y aquí en México. Aquí en México, yo rescato mucho lo de 1973, cuando el presidente Richard M. Nixon, que lo ocultó mucho tiempo, ordenó a la CIA involucrarse en las labores para desestabilizar al gobierno del presidente chileno Salvador Allende. La CIA, a cargo de la CIA estuvieron los trabajos de propaganda negra, financiaron a opositores coordinando huelgas y asegurando a militares chilenos que Washington los apoyaría para derrocar a Allende.
Y Richard Nixon lo reconoció tiempo después, cuando estaban todas las evidencias sólidas. Y yo recuerdo mucho que cuando empezaron a desclasificar informes de la CIA, este, se mostró que Henry Kissinger, el secretario de Estado, estuvo informado por hora sobre el golpe contra Salvador Allende, por hora, y que Henry Kissinger mantenía la entrega de información en tiempo real a Richard M. Nixon. Así que, ¿y cómo empezó la intervención de la CIA en Chile? A través de propaganda generada en el Mercurio, uno de los periódicos más prestigiosos de Chile. Y por eso yo les decía, hay que tener cuidado con la prensa mexicana, porque, por ejemplo, movimientos mexicanos contra la corrupción y la impunidad recibió millones de la CIA. Millones de la CIA para golpear al presidente López Obrador. Así que hemos tenido, también recuerdo mucho en mis lecturas el golpe contra João Goulart en Brasil en 1964. ¿Y qué crearon en Brasil? Una dictadura. Hubo violaciones a derechos humanos, décadas de inestabilidad política. Por eso cuando personajes como Lili Telles, como Alejandro Moreno Cárdenas, invocan a la intervención de Estados Unidos, yo digo cuidado. Cuidado porque tenemos la lección de todos estos países. Bueno, tenemos la invasión o el intento de invasión a través de Bahía de Cochinos a Cuba en 1961. Fracasaron, pero fue un intento masivo de la CIA para derrocar a Fidel Castro y consolidar un régimen estadounidense. No pudieron, pero también mucho Bolivia en 67. La CIA proporcionó inteligencia y apoyo logístico a las fuerzas bolivianas que capturaron y ejecutaron al Che Guevara. Y así llegamos a 68. En la mano invisible de la CIA fue fundamental para reprimir al movimiento estudiantil. Agentes de la CIA recopilaron información sobre líderes y las protestas que contribuyeron a crear, a través de informes falsos de la CIA, un clima de terror. Y llegamos a la represión que aparece como uno de sus puntos culminantes con la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, 2 de octubre de 68. ¿Sí? Y después que se desata por órdenes de la CIA y con la mano de la CIA un periodo que llamamos Guerra Sucia, pero que fue una guerra de baja intensidad. Así que los podemos subir, pero la mano de la CIA, no de la CIA, discúlpeme, porque nace mucho después, la inteligencia de Estados Unidos y la Casa Blanca la podemos seguir, por ejemplo, hasta la intervención de Estados Unidos en 1848. O sea, la podemos seguir siempre, la podemos seguir, por ejemplo, al intervencionismo para derrocar al presidente Francisco I. Madero. Así que nunca es sana la intervención de Estados Unidos. Y hizo algo que nunca se esperaba en ningún país: compraron a 5 presidentes, los tuvieron bajo salario. Así que la Casa Blanca es notoria. ¿Por qué? Por desestabilizar, por orquestar golpes de Estado y por derrocar a gobiernos. Y fíjense, recientemente me enteré, porque en una plática, en una entrevista que tuve para el nuevo libro, que no tiene nada que ver, que Jesús Reyes Heroles también fue uno de los informantes más importantes. Este priista, o Dios de los priistas, ideólogo de los priistas, también fue informante de la CIA. Lo mismo que Carlos Madrazo Becerra, que fue líder del PRI entre 69, más o menos, y del que hay indicios sólidos de que murió en un atentado orquestado por Gustavo Díaz Ordaz. Así que Reyes Heroles y Madrazo Becerra, el papá de Carlos Madrazo, figuran en los archivos de la CIA. Y el mayor espía de la CIA, bueno, no, perdón, antes de eso, Fernando Gutiérrez Barrios fue informante de la CIA. A Miguel Nazararo, los 2 directores de la Dirección Federal, o titulares de la Dirección Federal de Seguridad, estuvieron bajo salario de la CIA. Y no podemos hablar de un único espía o gran espía de la CIA en México, pero Winston Scott se llevaba de acuerdos con los presidentes de la República. Lo invitaban, solo faltaba que le pusieran una oficina de la CIA en Los Pinos,
Hubo otro espía que nadie menciona, pero que fue muy notorio en México. Se llamaba Jun Cobb. Así que él llevaba una doble vida como agente de la CIA y tenía acceso a todos los presidentes mexicanos. Así que